antes que todo, buenas tardes a todos los que están participando de esta reunión, en donde hoy el disertante será mi senpai y amigo Amílcar Coronel. Bueno, para hablar de él tengo mucho, ya que lo admiro bastante como ser humano y como practicante de karate. Hoy me honra la posibilidad de hacerle su presentación en este foro. Y bueno, no tengo más que decir que en el año 74 yo comencé a practicar karate y él ya era una persona de referencia dentro del grupo, dado que tenía un año de antigüedad en la práctica de karate en ese tiempo. Y tener un año de antigüedad era más que beneficioso para todos aquellos que incursionábamos en algo que era todo nuevo para nosotros culturalmente y nos despertaba una curiosidad absoluta, más como adolescentes. Bien. Yo creo que él en su encuadre personal siempre fue una persona que se distinguió por ser muy caballero con todos nosotros, una persona que nos asistía. Y un día decidió, por razones netamente personales, irse de este país a hacer nuevas raíces en otro lugar. Este lugar, por un amigo que teníamos en común, más que me lo había presentado, se radica en Italia. Allí comienza su nueva vida, forma su nueva familia y bueno, y es como hablábamos a veces, tiene un pie acá y un pie allá siempre. Nunca termina de definir, lamentablemente, su estadio, su raíz. Sus raíces son más que longas. Él empezó a practicar karate por un amigo también en común y un vecino mío que es Stetler. Nos despertaba esa curiosidad absoluta, estábamos juntos, viajamos a Mar del Plata con todo el grupo de karate, vivimos cosas hermosas en nuestra adolescencia y siempre manejando como líder el grupo Amílcar, Bocacho para todos nosotros. Hoy es para mí una enorme satisfacción el que haya él aceptado nuestra invitación y poder que él transmita todas sus experiencias y sus curiosidades en este foro. Recién la doctora decía, o la licenciada, perdón porque no sé bien el título, cómo expresarlo, la licenciada decía si era un arte marcial. Marcela, perfecto. Sí, el Pochettino, que tiene un apellido de un jugador de fútbol. Claro. Me voy a acordar. Te decía arte marcial. Para que nos quede un poco claro y para todos aquellos que a lo mejor pueden ser un poquito neófitos en esto, creo que lo de arte marcial es más bien histórico en su esencia creativa, pero después la cultura, los hechos, la política, hicieron que esto hoy sea un budó o una cultura deportiva para todos aquellos que quieran iniciarse en la práctica de esto. Tiene por excelencia, que creo que después Cacho lo va a definir a su manera también, ¿no? Por excelencia, la educación, la formación y la información de todos los hechos que hicieron de lo que hoy recibimos como una práctica de karate hegemónica para todos los niños, jóvenes, adolescentes y adultos. Que si no fuera de esta manera, yo creo no llegaría a las instancias o los estamentos sociales que se merece llegar como una materia de educación. Inclusive en muchos colegios se está dando como una materia alternativa por decisión de las autoridades a nivel privado. Inclusive los Juegos Olímpicos y las instancias de las distintas organizaciones han incorporado este año los juegos o sería la formación para chicos con capacidad diferente. Ya hace 3 o 4 años que nosotros venimos trabajando y realmente son muy grandes las satisfacciones que recibimos y calculo yo he subido y he compartido videos que he quedado realmente asombrado por lo que puede conquistar a través de su espíritu un joven o un niño o un adolescente practicando y contagiándonos a veces de más espíritu del que podríamos lograr imaginariamente o egotistamente nosotros.
Pero bueno, no quiero sacarle más tiempo a mi querido amigo y senpai para que él haga su propia exposición, que creo que va a ser más que jugosa, sustanciosa y bueno, ahí va mi afecto. Cacho, por favor, todo tuyo. Bueno, hasta ahora era fácil, ahora me toca a mí. Yo, no es que ustedes me tienen que agradecer, tengo que agradecer yo. Lo había hablado ya con vos, Gerardo, y con Gabriel. Un minuto antes de empezar esto, me hubiesen dicho, mirá, Cacho, lo que vos decís no es interesante, mejor lo suspendemos, ¿no? Yo de todas maneras estaría agradecido a ustedes, porque en esta semana, estas 2 semanas, y sabía que tenía que participar hoy, bueno, pensé mucho a las cosas que tenía que decir, pensé mucho a qué argumento proponer, ¿no? Y bueno, cuando vos pensás, te acordás de la gente, te acordás de cosas, y te ordenás un poco las ideas en la cabeza. O por lo menos a mí me pasa así, ¿no? Bueno, yo lo que quería hacer era lo siguiente. Primero de todo, me gustaría meter el karate en una posición, para empezar a hablar desde esa posición. Claramente, yo no tengo una gran preparación, yo soy un poco así, ¿no? Entonces yo tengo una virtud, pero me di cuenta de que no soy demasiado inteligente y entonces me hago ayudar de personas que son realmente inteligentes. Y por eso pido ayuda, no directamente, no, sino que leo las publicaciones, los libros, cosas así de gente que sabe un montón. Tuve la suerte de conocer gente increíblemente inteligente, increíblemente maravillosa. Voy a empezar tratando de buscar el carácter en esta posición, haciéndome ayudar de este personaje acá. No sé si lo conocen, para los que no lo conocen, le digo que es Harari, Yuval Noah Harari. No es un practicante de karate, es un escritor. Escribió un libro, escribió varios, pero el que yo me voy a hacer eco es de este libro acá, que se llama Sapiens, y él, a través de este libro, lo meto así que si alguno tiene interés, después se lo quiere leer, bueno, para entender mejor, ¿no? Este tipo dice, nos ubica como ser humano, da una idea, y empieza diciendo así, dice que nuestra historia, la historia de Sapiens, empezó 300.000 años atrás, 100.000 años atrás compartíamos el mundo con por lo menos 6 clases de humanos. Después de hace 70.000 años, pasó algo a los sapiens, a nosotros. Y él la llama la revolución cognitiva. Y a partir de eso, nosotros, de un simple animal, de uno más de todos los animales que estaban dando vuelta ahí en el mundo, pasamos a ser el amo absoluto de toda la Tierra. Nosotros conquistamos el planeta y lo podemos también destruir. Y hacemos lo que queremos en la Tierra. ¿Cómo sucedió esto? Según Harari, gracias a esa revolución cognitiva. Y él dice que la cosa la cosa que más influenció en este proceso es nuestra capacidad de colaborar, y de colaborar de manera flexible. La colaboración que nosotros logramos hacer es en mucha cantidad. Nosotros podemos organizarlos en millones para hacer algo, cosa que los animales no pueden hacer. Hay animales que lo hacen, por ejemplo las abejas.
Pero las abejas lo hacen sin flexibilidad. O sea, ellos tienen, es como si tuvieran un programa y hacen eso. Si un día viene una inundación, las abejas no serían capaces, por ejemplo, de rebelarse, matar a la reina y hacer una república de abejas. Es imposible para las abejas eso. En vez del hombre, el sapiens lo hace. O sea que la colaboración en una escala grande que hacen las abejas no es comparada a la colaboración que hacemos nosotros los humanos. Hay otros animales que colaboran de manera flexible, como los monos, como los chimpancés, ¿no? Pero lo hacen en poca cantidad. Un chimpancé tiene que ver al otro chimpancé, reconocerlo, ponerse de acuerdo y así colaboran. Pueden colaborar con 1, con 2, con 3, con 10, pero siempre poca gente, ¿no? Poco mono. Nosotros no. Nosotros podemos hacer, meter en un estadio 10.000 personas, ¿no? Y todos se dividen en dos, uno hincha para un equipo y el otro para otro, pero van todos de acuerdo, ¿no? Si vos metés 1.000 personas, 1.000 monos en un estadio, es un desastre, ¿no? A nivel individual, Harari dice que nosotros no somos demasiado mejores que un mono. Si nos mete un mono y uno de nosotros, cualquiera, en una isla, y tenemos que, ¿cómo se llama?, luchar por los recursos, seguramente nos gana el mono. Y si ponemos 2 monos y 2 personas también, y 10 monos y 10 personas también, y 1.000 hombres, cambia. Porque cuando nosotros somos muchos, nosotros nos podemos organizar y el mono no. Entonces nosotros tenemos esa ventaja. No. Ahora, ¿cómo es que nosotros logramos esto? Logramos colaborar en una gran escala y de manera flexible. Harari dice que nosotros, además de ver la realidad objetiva, por ejemplo, vemos una montaña, un río, un árbol, una banana, construimos una realidad imaginaria que los animales no pueden hacer. Nosotros, por ejemplo, podemos decir, dice Harari, mira, arriba de esa nube hay un Dios, si vos te portás bien, cuando te mueras vas a ir al cielo y tendrás un montón de ventajas. Si te portás mal, yo te castigo. Es imposible pensar que uno le dice a un mono, dame esa banana que vos tenés, porque hay un Dios que cuando vos te mueras te va a dar un montón de bananas. El mono te va a mirar y va a decir, vos estás loco, vos te pensás que soy un humano. O sea, no es una cosa que se puede hacer con un mono, ¿no? En vez de con las personas, sí. Con ese relato, que no es una cosa real, una cosa inventada por nosotros, juntamos un montón de gente y organizamos una cruzada. Organizamos la construcción de pirámide, de una mosquea, de una iglesia. Uno solo no lo puede hacer, pero mucha gente lo puede hacer. A lo largo de los años, ese relato imaginario fue creciendo siempre más y haciéndose siempre más poderoso. Una cosa imaginaria. Hoy, esas cosas imaginarias, como por ejemplo el dinero, que no existe verdaderamente. Vos agarras un dólar, no te lo podés comer, no te podés vestir con un dólar. Pero todos estamos de acuerdo que ese dólar vale 10 bananas. Vos vas al negocio, a un tipo que nunca te vio, que no puede confiar en vos absolutamente, le das esos 10 dólares y él te da 10 bananas. O un dólar, bueno, perdido, ¿no? O sea, esas cosas que nosotros, o una corporación. Quizás alguno de ustedes trabaja en una gran corporación, en una multinacional. No existe verdaderamente, es un relato. Y hoy las cosas reales, como los ríos, como las selvas, como la naturaleza, dependen de esas corporaciones que son imaginarias. Para salvar el planeta ¿cómo se dice impunemente? De la contaminación, no se tiene que poner de acuerdo en cosas reales. Son las cosas imaginarias que se ponen de acuerdo y determinan si nosotros vamos a tomar agua limpia o agua sucia, o nos vamos a morir por la contaminación o cosas así. O sea,
creamos de relatos que nosotros mismos creemos, y cuando toda la gente cree, funciona. Mientras toda la gente cree en eso, funciona. Él nombra a Bin Laden, que era en contra de los Estados Unidos y de la política económica de Estados Unidos, pero no era contrario al dólar estadounidense. Es más, le gustaba el dólar estadounidense. O sea, que el relato del dinero era muy poderoso. Bueno, alguno a esta altura diría, o se imagina dónde estoy andando, ¿no? Dónde voy yendo, dónde los estoy portando. A imaginar el relato del carácter. O sea, el carácter yo lo ubico en esas construcciones, una de esas construcciones que nosotros hicimos y que creemos en eso. Tengo muchas pruebas de que esto funciona así. Y si tenemos tiempo, algunas se las voy a contar. Algunas ya las hablamos. Y otras cosas podemos agregar. Una cosa que, antes que me olvide, les quiero contar. Siempre de Harari, él dice, el humano que vivió más tiempo era el Homo erectus. El Homo erectus vivió por 2 millones de años. Nosotros tenemos 300.000 años y no sé si vamos a, yo seguro que no vamos a durar 1000 años más. No sé si vamos a durar 100 años. No porque nos extingamos como por una guerra o por una epidemia o por una... Es porque vamos a cambiar. Bueno, vamos a tener en cuenta esta cosa porque es importante y después la vamos a tomar para explicar otras cosas con respecto al carácter. Homo erectus significa humano erguido. Yo sé que algunos estarán pensando humano Viagra, pero no es así. Bueno, hasta acá Harari. Hace algunos años, 10, 15 años atrás, empecé a tener problema de vista, no veía. Fui a un doctor, le dije no veo bien. Y entonces me hizo un montón de análisis, me contó un montón de boludeces y al fin me dice, mira, si querés ver, tenés que ponerte lente. Como yo a este punto ya estaba casado 2 veces y estaba canchero, le dije, sí, quiero. Me senté en una silla y tenía una pantalla delante, 4 metros más o menos, y me ponía de manchas ahí, que yo no entendía nada, ¿no? Me puse un lente grandote y me iba metiendo cristales de lentes con mayor o menor aumento, y cada vez que me ponía uno de esos, mi realidad cambiaba. Lo que yo primero veía que era una mancha, por ahí me parecía que era una vaca, y después cuando más lo ajustó, llegó a ser una letra. O sea que yo veía, la realidad que yo veía, la veía a través de los lentes que me ponían adelante. Ahora yo quisiera que cada uno de ustedes se ponga un lente adelante con un color particular, con el color del carácter. Que toda la realidad que vemos desde ese momento en adelante, la vemos a través del cristal del carácter, de ese color, de ese lente de carácter. ¿Sí? Nosotros nos ponemos excelente y empezamos a ver con esa tonalidad nueva. ¿Sí? Pero no es que todos vemos de la misma manera, porque no podemos ver todo de la misma manera. ¿Por qué no podemos ver todo de la misma manera? Porque no todos tenemos la misma historia. Un ejemplo simple.
agarramos dos bestsellers, los más longevos de todos, la Biblia y los elementos de Euclides. No es lo mismo leer la Biblia y después leer los elementos de Euclides, que leer los elementos de Euclides y después leer la Biblia. Porque yo me pongo un lente primero y a través de ese lente veo el segundo. ¿Sí? Ahora, cada uno de nosotros tiene un montón de lentes. Muchos. Antes de ponerse el lente del carácter. Todos lo ponemos en distinta graduación, un poco más oscuro, más fuerte el color, un poco menos. Hay gente que practica mucho karate y hay gente que practica mucho menos. Hay gente, por ejemplo Marcela, que conoce el karate por lo que le contaron, no porque lo vivió. O sea, el lente, por eso le preguntaba antes qué dice la gente en la calle, el lente con cual ella ve nuestro karate es distinto al que lo vemos nosotros. Y entre nosotros, todos vemos un karate distinto. Ahora, es importante, ¿por qué es importante cómo ven el karate la otra gente? En muchas, en algunas charlas de las que vi también acá, siempre aparece el argumento del karate en las escuelas, ¿no? De enseñar karate en las escuelas, a los chicos. Ahora, sí, yo soy el ministro de la educación, ¿no? Viene uno de ustedes, cualquiera de ustedes, y me dice, Cacho, en el programa escolar de educación física se tiene que agregar el karate. Ah, bueno, ok. ¿Y por qué? Y si yo pregunto por qué, ¿cuál es la respuesta que nosotros, dentro del karate, podemos dar a esta gente, al ministro, para que incluya el karate en la escuela, para que nos reconozca como una cosa que es útil para nuestros chicos? ¿Qué cosa le decimos? Le decimos, yo puedo romper 4 ladrillos, puedo enseñar a los chicos a patear alto, puedo enseñar a pelear contra 2 personas, a defenderse en la calle, a ganar un torneo. ¿Qué cosa le podemos decir a una autoridad para que diga, ok, el karate es una cosa buena para nuestros chicos? No es una pregunta de poco, para mí, ¿no? En una de esas ustedes tienen la respuesta y yo no la conozco y estoy pasando de acá el papelón, ¿no? Pero es una problemática esta. No es que el karate no tenga cosas extraordinarias, como lo tienen todos los deportes, ¿no? Pero nosotros hablamos del karate porque es lo que hacemos nosotros. Es solo que cómo nosotros la presentamos. ¿Por qué nosotros no explicamos las cosas que sirven del karate? Hablamos del ejercicio físico, nada más que la cosa física. Que como sabemos no se puede separar de la parte física, de la parte mental. Todo enciende. Cuando yo hago una cosa, parte de mi cerebro cambia. Cuando yo hablo con ustedes, parte de mi cerebro cambia y no será nunca como antes. Es una gran diferencia que nosotros tenemos con el computer, por ejemplo. ¿Quién es experto de computer? Gabriel, ¿sos experto de computer? No me sintió. Bueno, no importa. Sí, vos. Ahora, un programa, cargas el programa en la computadora, lo haces girar, haces lo que tenés que hacer, cancelás el programa, lo sacás, y el computer es como antes, igualito. En la cabeza de nosotros no funciona así. Una vez que entró una pequeña cosa, queda para siempre.
un minuto antes de ahora, cada uno de ustedes era distinto a un minuto después. En poca cosa, pero siempre estamos cambiando. Ustedes pueden decir que están diciendo este loco, pero hay estudios. Les voy a presentar a esta chica, bueno, una señora, se llama Wendy Suzuki, es una neurocientífica, perdónenme que se me mezclan los idiomas. Es una neurocientífica. Escribió muchos artículos científicos que yo no leí, pero yo leí su libro, que es este acá, que se llama Cerebro Feliz. Y ella cuenta un poco su historia, que siempre fue una gran, como todos estos sabios empiezan desde chiquitos a ser genios, ¿no? Tuvo una carrera brillante, pero reconocimiento, premios y un montón de cosas. Y entonces cuando le preguntaba, ¿qué cosa es que no va? Si vos sos una estrella, ¿no? Dice, sí, yo tengo este reconocimiento, este otro. O sea, lo que no va es todo lo demás. Es la parte social, lo que no andaba. Entonces ella, de neurocientífica, se experimentó, ella hizo su de conejito de India. Y bueno, empezó a ir al gimnasio y documentó todo este proceso en los cambiamientos físicos y mentales de ella. El libro es muy interesante y nos puede dar una mano para entender muchas cosas que nosotros hacemos en karate y que por ahí no sabemos bien qué beneficios puede tener. Por ejemplo, el Kiai que nosotros hacemos, ¿no? Hay un montón de explicaciones, que te da seguridad, que asusta al otro, que se hace una contracción por la exhalación del aire y un montón de cosas. Lo que dice ella, en el estudio que hizo, lo hizo con el InterSight, que dice intención de conciencia, sería la traducción, ¿no? Ellos hacen ejercicios y gritan cosas positivas. Por ejemplo, puedo lograrlo, como hacen los de taekwondo, taekwondo. ¿Lo vieron alguna vez eso? No, ese tipo de ejercicio. Ellos explican el proceso mental que hay detrás de eso y por qué hace bien. Es un ejemplo nomás, ¿no? Bueno, ese es el enfoque de lo que yo quiero hablar hoy con la gente, de si es una idea mía nomás o es una cosa que puede tener, que puede ser viable, que se pueda hacer, ¿no? Yo me pararía acá y me gustaría las preguntas de ustedes. Pregunta fácil, ¿eh? Las preguntas de ustedes para ayudarme a explicarme mejor. Dale nomás. Sí. ¿Voy? Ah. ¿Me escuchás? Sí, sí, perfectamente. Bien. Con respecto a lo que decías, que fue una exposición bastante clara sobre dejar abiertos ciertos temas, ciertos ítems para las distintas realidades o circunstancias que cada ser humano desarrolla y realiza de acuerdo a su entorno, a su formación, a sus experiencias y hacia todo lo que radica en el estado de la memoria. Yo creo que la memoria es la que construye también el deseo y también construye el sufrimiento. Yo considero que lo que estás exponiendo, y con respecto al que hay, es más bien un estado de gracia que uno establece entre la conexión del mundo o lo que nos rodea y tu propio espíritu. Puede ser una explosión o una implosión. Yo creo que en el estado del que hay se produce
lo que podríamos definir vulgarmente como una implosión, un éxtasis hacia algo donde vos querés señalar de que ese es tu momento culmine de una técnica, si es que hablamos de karate. Los maestros han señalado determinados momentos dentro de la práctica de una kata y se ha hecho obligatorio eso. Cuando hablaba con mi maestro, generalmente él me decía, el que hay está en todo. Ahora, no sencillamente puede ser expresado con voz, sino puede estar expresado energéticamente. Cuando vos expresás y decís lo que es un que hay, bueno, el que hay puede ser etéreo. Solamente puede estar radicado en tu energía. Con respecto a lo que yo te digo y a lo que yo te expongo, ¿cuál sería para vos la diferencia que existe en que uno haga que hay y el otro no haga que hay? Sí, gracias, Gerardo. ¿Ves? Si no me preguntabas, la idea que yo quería pasar quedaba incompleta. Y te lo agradezco de nuevo. Hay momentos y momentos, ¿no? Llega un chico al gimnasio, a la palestra, al dojo, 8 años. Si yo le digo, vos tenés que interiorizar el que hay, no importa que lo hagas o no lo hagas. Este me mira y dice, ¿qué querés decir? Por eso, yo creo que hay un momento para cada cosa. Una cosa es el karate para los que lo hacen mucho tiempo y entienden toda la mecánica, todas las cosas que está detrás de cada gesto y que está atrás del que hay. Para poder explicarlo a otra persona, sobre todo a un chico, para mi manera de ver, ¿no? Tendría que encontrar una manera donde no lo haga sentir ridículo y asociar el que hay a algo que vos planeaste para ese chico, ¿no? Hacerlo sentir más fuerte o mejor plantado en una posición en determinado momento, que vos ves que cuando hace en todos los pasajes, en ese momento él es débil. Uno podría aconsejarle gritar o que hay o sí, ¿no? Eso sería la diferencia. Para un experto, para vos, por ejemplo, hacer que hay o no hacer que hay no cambia absolutamente nada. Pienso, puede ser que sí, pero pienso que es donde se ve más la influencia del que hay en uno que está aprendiendo, en uno que está asimilando. Sí, y con respecto a la educación de los niños, vos haces hincapié en una serie de tesituras basadas en el aprendizaje lineal de un chico. ¿Qué considerás que debe de tenerse en cuenta en la enseñanza, más allá del afecto que debe desarrollarse y la conexión que tiene que haber personal, íntima, entre un instructor y un educando? Hace muchos años, Sí, continúa, pensé que habías terminado, perdón. Hace muchos años, yo recuerdo que yo nunca estuve de acuerdo con esta circunstancia, pero lamentablemente no existen otras. A veces cuando nos presentábamos 300, 400 tipos a rendir un examen, la circunstancia del examen de cada una de esas personas íntimamente era diferente. Porque la ligación y la relación personal que existía con cada instructor a veces no tenía nada que ver con el que te estaba tomando. Si bien tiene otros parámetros de examinación, un examen de carácter. Es decir, un tipo que nunca te había visto en su vida, venía y te decía, hoy tenés un 8, tenés un 9, tenés un 4, te vas. A veces esa circunstancia hace que en los niños eso se transforme en a veces un tipo de... Yo no sé si es correcto, lo pregunto porque no lo sé y quisiera
de tu experiencia, si es que tenés la respuesta, que me la des. Lo veo como algo únicamente cruel. Lo veo con crueldad, de que se lo pide a un chico hasta determinado momento que pueda tolerar esa circunstancia numérica desfavorable, a que a veces no esté preparado circunstancialmente hasta recibirlo. Eso me ha ocurrido en determinadas circunstancias y hoy, solamente cuando voy a visitar un dojo de mis alumnos, es tal la confianza que he desarrollado en mi instructor que no me atrevería a romper esa relación tan amorosa, tan cariñosa y tan afectuosa que existe entre él y el otro. Si yo la rompería con mi número, diría que estaría rompiendo una relación en la cual me siento totalmente un ajeno a esa relación. Más allá de que sea el que representa a la escuela, que es un tema netamente político y circunstancial en esta vida. No sé qué opinás con respecto a si tenés una idea bien clara, dado que tu manejo de lo que fue el profesorado puede tener respuestas que yo no las conozco, a lo mejor estoy haciendo un análisis netamente vago y tonto de una visión personal. Por favor, Tacho. Pregunta de $1.000.000, Gerardo. Voy a tratar de responder hasta donde me da la cabeza a mí de la información que yo tengo. Lo que te decía antes de que nosotros formamos relatos y creemos en eso, se ve también en esto. Ese chico viene a vos dentro de un relato, dentro del relato de karate, y vos le das un puntaje y él cree que ese puntaje es válido. Objetivamente, ese chico, si tiene 10, 8, 4, 3, es lo mismo. Pero no es lo mismo cuando él cree en este relato y cree en vos como maestro. Vos tenés el poder de condenarlo. Lo condenás para bien si te pones un 10, lo condenás para mal si te pones un 0. Claramente, acá tendríamos que ver también la situación de ese chico, ¿no? Seguramente a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Muchas veces llegan al dojo los chicos con la idea que tienen los padres, que lo mandan, que quieren que no sean víctimas del bullismo en la escuela, que sean más machos, o que las chicas no se dejen tocar la cola, o cosas así, ¿no? Son cosas extrañísimas, pero se ve de todo, ¿no? Se ve de todo. Después de un tiempo, cuando vos querés hablar con los padres para explicarles los progresos que se hizo el chico, cómo se siente, todas estas cosas, cuando hablas con el padre hombre, el varón, es muy distinto que cuando hablas con la madre. El padre es muy, pero muy difícil hacer entender que el hijo no es Bruce Lee. Pero para la madre es mucho más simple, porque parece que no valora esa cosa y no le da importancia. El chico está ahí, en el medio, tiene el padre de un lado y la madre del otro. La madre, la situación empática es mucho mayor que con el padre, pero el padre le gusta el macho, le gusta el pegador, le gusta uno que no se deje pasar por arriba, como se dice, ¿no? Y cuando vos le das la nota, vos la balanza la inclinás de un lado o del otro. ¿Sí? Una vez hablando, yo te comenté que me estoy alejando completamente de los juegos a ganar. No sé si te acordás. De la competencia, ¿no? El nuevo cacho, el cacho viejo ahora, seguramente porque soy viejo y no puedo competir, seguramente por eso. Pero me inventé un montón de excusas para esto. Mi hijo, el más chico, era un ajedrecista, ¿no? Y vos decís, el ajedrez, una cosa, un juego gentil. No, no es gentil. Es una cosa terrible. Es súper violento.
no porque se peguen, no, pero la violencia está más allá de eso, de cómo juegan, de por ganar hacen de cosas increíbles, ¿no? Y bueno, ojo que tiene muchas cosas buenísimas. Tiene una cosa que en el karate no hay, que se podría, no sé cómo, pero se podría implementar. Cuando terminan de jugar un partido de ajedrez, los dos competidores se meten a analizar el partido y dice acá esto, acá lo otro. Es una cosa estupenda, ¿no? Bueno, dicho esto, otra cosa estupenda que tiene el ajedrez, que es cuando vos no abandonás o cosas así, el rey no se puede matar nunca. Nunca se mata al rey, no se puede matar. Se termina antes que se muera el rey. Y bueno, si partimos de ahí podemos decir que se podría evitar el juego a ganar. No evitar de hacer el máximo esfuerzo, sino de que haya un ganador y un vencedor. Porque a la fin, ¿qué cosa es uno que ganó y uno que perdió? Es un momento, ¿no? Si vos ganaste, vas a tu casa, sos un chico y abrís la puerta y tu vieja dirá, viene contento, seguramente ganó. Pero solo por esas cosas, porque no hay otra cosa que te diga que vos sos un campeón o que perdiste. Vos llegás triste y dices, seguramente perdió, por eso está triste. Pero solamente por esas cosas. La nota yo creo que es una arma que viene usada muy mal y que no se tendría que usar. No es que uno tiene que hacer bien una cosa, ponele una prueba, no de karate, una prueba normal, ¿no? Tenés que hacer en la escuela 5+5 y vos no sabés hacer 5+5. Entonces lo copiás al de al lado y ponés 10. Y te agarra la maestra y dice, lo copiaste. Y te hace sentir de mierda, ¿no? Lo copiaste. Y ahora, ¿qué cosa cambió? Vos no lo sabías que 5+5 era 10. Pero ahora que lo copiaste lo sabés. El otro que lo sabía nada más que un poco antes que vos. Es solo eso. Un problema de tiempo. O sea, no sé cómo explicarlo, pero haces hacer el examen, le preguntas, claro, cuando hay 10.000 personas, cuando hay 300 personas, como decía vos, 300 chicos, ¿cómo hacés, no? Y bueno, habría que buscar la manera, no sé, hacer más exámenes con menos gente y hablar con los chicos. ¿Qué sentís? ¿Te gusta esto? ¿Qué es para vos esto? Contame. Sin, ¿cómo se dice? Dar un juicio, ¿no? No que si te dice, para mí karate, romperle la cabeza que otro. No es que vos ahí le tenés que agarrar del cuello y decir, pero tarado, de todo lo que te enseñé. No. Tenés que entender que para él es eso. Tenemos elementos para cambiar, porque sabemos cómo funciona la cabeza, cómo funciona esto. Si nosotros, por ejemplo, queremos que en nuestro dojo la lealtad, siempre un invento, un relato, ¿no? Pero la lealtad. Bueno, ¿cómo hacemos para que la lealtad se desarrolle? Tenemos que proponer actividades donde la lealtad venga premiada. Había invitado a un muchacho del fútbol que me dijo que tenía problemas con el teléfono, que no se podía conectar. No sé si era verdad, pero eso me dijo. En el fútbol, no sé si ustedes se acuerdan, para elegir los equipos, hacemos punta y talón, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿O solo yo me acuerdo de eso? ¿Sí? Punta y talón. Cuando nos acercábamos bastante, decíamos salto. Y si saltaba, elegía vos, y si no, elegía al otro, ¿no? O si no, íbamos hasta el final y el que le pisaba la punta al otro, ganaba y elegía, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? O yo solo me acuerdo de esto, ¿no? Sí. Ok. Si nosotros proponemos este tipo de elección, ¿no?
Pero si lo dejamos ahí, ¿qué sucede? El que gana elige, ¿qué cosa elige? El mejor. Y después le toca al otro, al que perdió. Y elige al segundo mejor. Y después le toca al primero, y elige al tercero mejor. Y después el otro y elija al cuarto. No es una cosa justa. Porque vos siempre tenés, el que ganó siempre tiene los mejores. Tiene el mejor de la primera elección, el mejor de la segunda elección, el mejor de la tercera, el mejor de la, y así hasta llegar a los 11, ¿no? Si vos le enseñás a los chicos, bueno, ¿te parece justo a vos esto? No podemos hacer, por ejemplo, vos ganaste, bueno, vos elegí el mejor. Después me toca a mí, que yo perdí. Pero elijo 2 veces. Elijo el segundo y el tercero. Y después elegís vos 2 veces. Y después yo. Es una cosa más pareja, ¿no? ¿Sí? Yo creo que si nosotros acostumbramos a los chicos a hacer este tipo de razonamiento, podemos, una pequeña medida, ayudar al proceso de lealtad. Creo yo, ¿no? Es perfecto, Cacho. Muchísimas gracias y muy claro. Entendemos que hay varios participantes en Pay Stefano que tienen preguntas y sugeriríamos, si están de acuerdo, que podamos abrirlo al intercambio de ideas y opiniones, que hagamos en todo caso respuestas breves y demos lugar a la interacción, si le parece, Sensei Coronel. Me parece Sensei, es más, es lo que quiero. Senpai Stefano, ¿hay algunas preguntas? Sí, nosotros durante la semana abrimos el espacio para que hagan preguntas. ¿Se escucha? Sí. Sí, Viviana, que hoy está presente, escribió una pregunta para Amílcar que dice que, no sé si Viviana la quiere realizar directamente. Hola, buenas tardes. Buenas ¿Qué tardes. tal? Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Buenas tardes, Sensei Amílcar. Un gusto conocerlo personalmente. Hace de la década del 80 que escucho hablar de usted. Y bueno, sí, muy bien, muy bien. Y a través de esta plataforma y de la invitación de Sensei Gerardo y de Sensei Gabriel, tengo la oportunidad de conocerlo y participar de este espacio tan importante. Hace unos encuentros atrás usted tuvo una breve charla con Sensei Gerardo Pimentel, donde la pregunta era ¿qué era karate para usted? Y contestó que karate eran todos los que habían pasado practicando a su lado. A mí me emocionó mucho lo que usted dijo y me pareció muy importante también. Entonces, a partir de esto que usted contestó en aquel momento, quería preguntarle, ¿qué le dio karate a nivel personal y profesional en su vida? Ok, listo. Sí, ahora, recién dije que es muy importante la lealtad, ¿no es cierto? Para ser verdaderamente leal te tengo que decir que Gabriel ya me había pasado la pregunta, o sea que yo me preparé las respuestas. No es espontáneo. Karate me dio el sentido de pertenencia. Perdóname si se me mezclan las lenguas y hay muchas palabras que no se entienden, ¿no? Podía haber elegido otra actividad, pero las otras actividades no las probé todas, por supuesto, pero las que probé no me daban ese sentido de pertenencia que me dio el karate. No veía la hora de encontrar a Gerardo Pimentel.
Pimentel, contra a los otros amigos en esa época. Y yo era parte de ese grupo. Cuando se hablaba de ese grupo de karate, yo era parte, no era un extraño. Era cacho. Me podían decir mal, que era un indio, que era esto, que era otro, pero pertenecía a ese grupo. Una vez que vos apoyás los pies en una superficie sólida como la pertenencia, te permite primero de mover un pie y después el otro y empezar a caminar. Y conocer un montón de gente extraordinaria, dentro y fuera del karate. No sé, seguramente si no hubiese sido por karate lo hubiese conocido lo mismo, pero no lo hubiese visto con las lentes del color de karate que habíamos hablado antes. ¿Sí? Y como yo quiero ser honesto con vos, una vez que vos estás segura, reconocido en un lugar, te puedes permitir de ir un poquito más allá, y consultar y ver desde esa posición algunas cosas. Esta tipa, este es un link, si te lo querés anotar, tanto después, Gabriel dice que queda registrado, te lo ves después, ¿no? Se llama Mar Romero. Me gustaría, si te interesa, que hace una conferencia de una hora. Al minuto 21, un chico se levanta y le hace una pregunta. Me gustaría que la escuches. Y después, si tenemos otra oportunidad, o sea, la pregunta, claramente es una pregunta, la respuesta que da esa señora, ¿no? Y bueno, ¿cómo es que esta señora puede contestar una cosa importante? Porque esa señora encontró su lugar, encontró un contenedor, encontró la plataforma donde poner los pies y hacer todo lo que hace. Yo lo encontré en el karate. Perfecto, Sensei. Sigue emocionándome su respuesta, es muy clara y muy real. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, creo que había alguien que levantó la mano, Marcela puede ser, que estaba pretendiendo hacer alguna pregunta. Está muteado el micrófono, Marcela. Una fácil, Marcela. Acá la saqué. Me reía por lo que decías. Sí, es fácil o no, qué sé yo, es una pregunta que la necesito yo porque también me interpela a mí en mi práctica. Pero bueno, me interesa saber desde el karate cuál es la respuesta y había algo que había preguntado Pimentel que me pareció muy interesante y sobre todo la respuesta que vos diste, y me parece que en relación a la educación lo que funciona muchas veces es el tema del ideal, ¿no? De qué es lo ideal para cada uno y cómo juega ese ideal en cada uno de nosotros. Vos decís que esto tiene que ver con un relato que se construye también. En un momento al principio de la charla decías que se trata de un relato. De todos modos, a mí me resulta como una pregunta que aún no tiene respuesta, es ¿qué es lo que hace que en este relato del karate, porque vos dijiste, ¿cómo nos presentamos también? ¿No es cierto? En relación, creo que lo decías en relación al tema de la educación. ¿Cómo nos presentamos desde el karate? ¿Por qué nosotros, y no me acuerdo qué verbo utilizaste,
te referías a algo de las cosas del carácter, del karate. ¿Por qué nosotros, cómo nos presentamos frente a los otros en relación al karate, a lo que elegimos del karate, o a lo que nosotros, cómo construimos ese relato? Entonces, bueno, me parece que tiene que ver no solo la práctica, sino también las bases, no sé si teóricas, pero los fundamentos del karate. Los fundamentos que hace que el karate sea de una manera determinada y que sea efectivo y que más allá de las motivaciones de por qué cada uno se acerca al karate, creo que en la transmisión, en eso de cómo hacer para que el karate sea incluido en la educación, también tiene que ver esto de cómo lo relatamos, qué decimos, y en ese qué decimos funciona la práctica y también los fundamentos de esa práctica. No sé si fui clara en la pregunta, porque me parece muy interesante esa pregunta que haces. La leí como una afirmación, no entiendo la pregunta. La pregunta es ¿cómo nos presenta? Ah, vos afirmabas eso. No. Yo entendí que Lo que decías vos me parecía una afirmación, me parecía que estabas contando vos y no entendí la pregunta, se me escapó. Repetímela, por favor. ¿Cómo nos presentamos en relación al karate frente a los otros? Y en ese cómo, mi pregunta específica es, bueno, no solo la práctica, sino también los fundamentos del karate. ¿Sí? Sí. Ahora, nos metemos otra vez en una situación de dojo, una situación de aprendizaje, ¿no? Sí. Ahora, yo le digo a los chicos, para mí, mirá, es mejor que vos te equivoques con tu cabeza y no con la cabeza del otro. Pensá vos con tu cabeza, ¿no? Tenemos que tener un grupo que va, no sé, de 14, 15 años. Entonces, le hago uno de los juegos que hacíamos nosotros para entretenernos en el bar, ¿no? Si 3 amigos van al bar, se comen, se prenden 3 cafés, piden la cuenta, son 30 pesos, y bueno, sacan 10 cada uno, el mozo le da 5, y como 5 no se puede dividir en 3, ellos agarran 1 peso cada uno y le dan 2 pesos de propina al mozo. Entonces ellos pagan 9 pesos cada uno, 9 por 3, 27, y 2 pesos que se llevó el mozo son 29. ¿Dónde está el peso que falta? Es una boludez, ¿no? Pero, ¿qué le enseñás con esto? Lo tenés que hacer pensar, por supuesto. No importa si llegan a la solución, pero lo que ellos tienen que entender es que si ellos siguen mi razonamiento, siempre terminan cagados, ¿no? La única manera de entenderlo es razonar con la cabeza de ellos. Porque yo razono mal y ellos piensan que mi razonamiento es válido, ¿no? Con eso, no es que te contesto toda la pregunta, pero con cosas así, yo creo que nosotros podemos no enseñar a hacer Tsuki, Mayeri, bueno, son las técnicas que nosotros, los nombres que nosotros le damos a las técnicas de karate, ¿no? No es solo eso, es aprovechar la ventaja que tenemos nosotros cuando estamos adelante de un grupo, la confianza que decía Gerardo primero, que tiene ese grupo en nosotros, para hacer una cosa útil. Que el chico piense, pero tiene razón este tarado. Es mejor que piense yo, porque si pienso con la cabeza de otro, ese otro siempre se va a aprovechar de mí. ¿No? Eso. Después el juego de la lealtad, que no es solo eso. También juegos estratégicos.
Hay un matemático argentino, se llama Paenza. Tengo por acá algo de Paenza. Acá está. Este acá. Adrián Paenza. No sé si lo conocen. Es un tipo extraordinario. Tiene un montón de juegos matemáticos que uno puede usar. No te digo que toda la clase tiene que ser de esto, pero en un momento, cuando van a tomar agua, en un momento que tienen que respirar para cambiar el aire, qué sé yo, introducirlos, ¿no? Estas maneras, este razonamiento que tienen que hacer, para que concluyan con algo que bien, seguramente ellos, que son muchos, que tienen un cerebro mucho más plástico que el nuestro, llegarán a conclusiones mucho más maravillosas de las que nosotros llegamos, instintivamente, intuitivamente, como lo quieras llamar. Pero le tenemos que dar la posibilidad. Yo creo que cuando nosotros nos presentemos al Ministerio de Educación y le digamos, mirá, nosotros queremos hacer así, porque queremos ayudar a que los chicos que hoy tienen 10, 15 años, en el año 50 tendrán 45 y tienen que ser personas útiles para esta sociedad. Personas que ayuden, no personas que metan el bastón entre la rueda de la bicicleta y no te deje caminar. No sé si te expliqué, te contesté, Marcela. No, está perfecto. Creo que introducir en la manera de trabajar con los chicos el tema de la lógica, de los razonamientos lógicos, es muy importante. Creo que por mi desconocimiento del karate no puedo aprovechar a lo mejor al máximo todo lo que se puede, lo que vos estás trabajando en este momento en la conferencia. Pero bueno, me interesó esa pregunta y sí la respondiste. Gracias. Cacho, hay otra pregunta que están interesados en hacer. Marta, hace ya un ratito levantó la mano, así que Hola, la invitamos. Marta es tu mamá, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Eso dice ella. Bueno, yo voy a hablar desde ese lado, es decir, mi experiencia del karate ha sido muy buena, desde el lado de haber visto y aprendido a través de lo que aprendía Gabriel, y no tengo más que agradecimiento para Gerardo y los amigos. Aprendí mucho, yo a través de las cosas que me enseñaba y me contaba Gabriel, y bueno, alguna vez pasaré por algún dojo, pero concretamente, Amílcar, primero agradecerte la charla porque es un punto de vista muy interesante y fundado en la práctica, pero yo soy antropóloga y quería hacerte algunos comentarios que creo que pueden ser útiles. Su Harari. Yo comparto contigo mi admiración por Paenza, te quiero decir, me parece que ha introducido una ciencia tan difícil para mí, que vengo del lado de las ciencias sociales, como las matemáticas, me ha ayudado a entender mecanismos lógicos y la teoría de juegos que me pareció imprescindible, sobre todo para la gente joven. Yo coincido contigo. No coincido mucho respecto a Harari, al cual los antropólogos le tenemos ciertos niveles de críticas profundas. Es un bestseller internacional, a mi entender muy promocionado por las universidades del norte europeo y del norte norteamericano, y que impone un punto de vista biologista de la antropología. De hecho, yo te diría de que una de las razones por las cuales no pensamos que exista ningún Homo Deus, yo creo en Dios además, pero digamos que no existe un Homo Deus, es obvio porque desde el punto de vista de las especies nos ganan las cucarachas y los virus. Es más, nosotros hemos sido promotores de estas condiciones de la naturaleza adversa que van en contra del futuro planetario. Así que bueno, más allá de esa crítica que obviamente no es hacia vos, sino a un punto de vista antropológico,
yo, desde mi experiencia personal y desde mis estudios, yo creo que una de las cosas más importantes que yo le adjudico al karate es la capacidad de generar comunidad, que creo que desde el punto de vista cultural es la gran ventaja de la humanidad, la posibilidad de hacer grupos de amor, grupos de conciencia, de valores comunes. Y en ese sentido va mi pregunta, ¿qué diferencias encontrás vos entre la comunidad de karate que vos trabajás hoy que la que tenías en Rosario? Mirá, básicamente ninguno. No. En una época yo decía, soy argentino. Ahora me parece que no es necesario decirlo. ¿Se dan cuenta? No, no creo más en esas cosas. La gente es igual acá que allá. Come, tiene miedo, va a cagar, se levanta a la mañana, va a laburar, hace las mismas, se enamora, por ahí pierde su amor, cambian, de alguna manera sobreviven. No veo grandes diferencias de ¿cómo se llama? Me parecen iguales. Con respecto a Harari, yo leí de segunda Harari porque primero leí Jared Diamond. Para mi manera de ver es un libro que tendría que estar en todas las escuelas. Es Arma, Acero y Enfermedades. No sé cómo es la traducción al español. Es un libro estupendo. Y bueno, enganchado con Diamond, encontré Harari. Yo no sé si tiene razón, pero es una manera de ver coherente para mi manera de ver, ¿no? Y me sirve para explicar un montón de cosas que de otra manera no las podría explicar. Lo uso por eso. Yo tengo todo, mis hijos son todos científicos, ¿entendés? Entonces, yo estoy un poco obligado a leer un poco, si no, no puedo hablar con ellos. Hablan en su idioma, interrogan la naturaleza con el lenguaje matemático, y si estoy afuera, no puedo hablar. Así que me estoy obligado a leer un poco. Yo no creo en la diferencia de... Son las personas que son afines a vos y otras que no son afines a vos, ¿no? No importa si es ruso, japonés. Te cuento una cosa que le conté, ya la conté la otra vez, ¿no? Cuando yo llegué acá, yo no hablaba una palabra de italiano. Y nadie me entendía, hasta que me puse el karate. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Abrí el micrófono. Sí, no me di cuenta que lo había apagado. Sí, yo te escuché esa anécdota, yo estuve en la clase esa, y me resultó muy interesante como lenguaje común el del karate. Me interesó. Creo que tenés razón, además coincido contigo, creo que hoy vivimos una cultura global. Me interesaba porque soy curiosa a ver si encontrabas diferencias en algún sentido entre las clases allá que acá, que en Rosario, pero bueno, contestada tu pregunta, te agradezco mucho, Amílcar, muy interesante. Una pregunta. Por favor. Sensei Pimentel, ¿usted tenía una pregunta para hacer? Sí. Yo desearía que cuentes un poco cómo fue tu experiencia en los primeros tramos sobre la práctica de karate y tu relación con las distintas organizaciones políticas que tuviste a tu alrededor y cómo fue tu relación con ellas. ¿Con él? Con las
autoridades políticas o, dado que un alumno que tiene que en su calle allá, bueno, padece o tiene las mismas circunstancias que vos. Con la política siempre fui siempre mal, porque a mí me gusta así, cuando yo puedo decir lo que pienso y otro me dice, no, vos te partís de una base cerrada y no está bien. Y en las organizaciones políticas hay una verticalidad. Está el que manda y el que obedece. Y bueno, si vos me pones un tipo a mandar, uno que realmente es un fuera de clase, por ejemplo, que si existiera una Einstein de karate, y entonces vos escucharía y prestaría atención. Pero hay un montón de personajes que vos decís, ¿por qué tengo que perder tiempo sintiendo la otra cara? Primero, porque no es que está haciendo algo por la comunidad, algo para mejorarnos a todos nosotros. Eso todo por intereses políticos. Y a mí verdaderamente no me interesa eso. O sea que la relación es más. Yo era parte de la Física y renuncié, me fui. Así nomás. ¿Listo? Sí, pero más que nada, mi idea era que relates cómo fue tu estadio inicial, más allá de tus circunstancias, esa sería la columna vertebral de vos y tus relaciones, ¿ok? Pero cómo fue tu historia dentro de Italia. A lo mejor para aquellos que, en el caso mío, que tuvimos poca oportunidad de encontrarnos más allá de 2 o 3 veces, sería interesante para aquellos que no te conocen, cómo fue que introduciste tu forma de dar karate dentro de una sociedad aparentemente o inicialmente diferente. Ya, yo ¿Cómo llegaste? ¿En qué circunstancias? La parte más difícil era el primer momento, ¿no? Había un señor que era un fisiculturista, ¿no? Eso, así, ¿no? Que es venezolano, es italiano, pero estuvo mucho tiempo en Venezuela y hablaba castellano. Entonces, hablando con él, me dice, mira, yo lo conozco al maestro de karate de acá del pueblo. Te voy a presentar y bueno, y me presentó, fui, hablé. Ironía de la cosa que más me ayudó fue el CIAI, porque cuando tenía 30 años todavía, de cara dura nomás, pero todavía competía, ¿no? Y como ahí no hacían CIAI, llamé la atención. Y entonces, como el CIAI es mucho más vistoso que digamos, la práctica tradicional, fui aceptado enseguida. Claramente me veían como un bicho raro. Y bueno, fue ahí, cerca del pueblo donde está yo, unos 50 kilómetros, en una ciudad que se llama Pescara, vino un buen maestro, y somos amigos todavía, ¿no? Se llama Ludovico Ciccarelli, es de la Shotokan. Y bueno, la manera, pienso que me llevaron ahí porque él hacía así algo, ¿no? para que me vea, ¿no? Y bueno, se hace lo de siempre, ¿no? Un poco de gimnasia, técnica básica, Ippon Kumite, yo tocando un montón de Ippon Kumite. Y bueno, después al fin hacemos un poco de CIAI. Y el tipo dijo, tiene muy buen nivel. No, es feo hablar de uno mismo, ¿no? Pero dijo así, y esas palabras me ayudaron, pero tantísimo. O sea, gente que no me conocía, de Roma, gimnasio, me llamaban para ser parte del equipo de ellos. Yo ni los conocía. El karate fue el vehículo. El karate no fue el pasaporte el que me hizo entrar en Italia, fue el karate, fue el karategi.
fue las cosas que conviví con todos ustedes, las cosas que me enseñaron ustedes, lo que en Italia a mí me sirvió. Y como decíamos primero con Viviana, ¿se fue? No, con Viviana, una vez que vos apoyás los pies, después despacito empezás a moverte, a caminar para acá y para allá. Y así hice yo en Italia. Esa fue más o menos, no sé, la historia mía es un poco aburrida, ¿no? Si yo, a cualquiera de las mujeres que están acá, si la invito a una cena y le empiezo a contar mi vida, después de 5 minutos dice, ay, Cacho, me duele la cabeza, me voy a casa. Seguro, seguro, ¿eh? La historia mía no es muy divertida. No sé si a alguno le interesa, pero no sé. Y te tendrías que poner pelo, pero bueno. Diríamos lo siguiente, Cacho. Diríamos lo siguiente, más allá de esta broma. Bueno, son ya hace 1 hora y media que estamos acá y fue muy interesante escucharte. Desearía que hagas un cierre, un epílogo y después vamos a Hunt para que él haga la presentación para la próxima semana, al profe Hunt. Así que Cacho, te dejo y habla de lo que vos quieras ahora. Listo. Hay algunas cosas. Bueno, yo me acuerdo que cuando era chico, para no estudiar, había unos resúmenes que se llama resumen Leroux. ¿Puede ser o me equivoco? La Rose. Bueno, ahora está la versión digital, que está en esta dirección. Te leen los libros, te hacen un resumen de libros, que son, para tener una idea, ¿no? Porque después tenés que profundizar, pero es interesante. Y otra cosa que quería decir, que me gustaría que ustedes sientan, es en este YouTube, que es de TEDx, donde hablan Gilding y Diamandis. Gilding era uno de los directores de Greenpeace. Greenpeace es esa asociación del verde, ¿no? de defensa, ¿cómo se llama? De la naturaleza. La bandera que llevan adelante ahora es de una chica que se llama Greta, tiene un nombre, un apellido que no me sale. Es por supuesto un producto mediático, pero no dice cosas equivocadas. Las cosas que dice son verdaderas, pero es solo una parte de la verdad. La otra parte de la verdad lo dice Diamandis, que insieme junto con Kurzweil, que es un genio, ¿no? Hicieron una facultad que se llama la Singularity University, y donde Greenpeace ve la fine del mundo, ellos ven una oportunidad, leen los mismos datos, la misma porquería que hay en el mundo, pero uno interpreta una cosa y otro interpreta de otra. Es interesante para no focalizarse con una sola cosa y ver que sí, es verdad lo que dice este, pero también es verdad lo que dice este otro. Eso por un lado. No sé, me gustaría, si se podría hacer, ¿no? Que de hoy a algún tiempo para adelante, en un espacio de alguna conversación donde haya lugar, si alguno tiene alguna sugerencia, alguna duda, o me dice, mirá, Cacho, yo leí lo que vos dijiste, son todas boludeces, mejor dejar esto, ¿no? También. No quiero pasar como uno que es dueño de la verdad. Es una idea que yo tengo y nada más. Yo les agradezco a todos. Primero porque tuvieron paciencia.
Y después seguramente hicieron un gran esfuerzo, hicieron un ejercicio mental para entender la cosa que digo yo. Así les agradezco ese esfuerzo y bueno, los quiero mucho a todos. Bueno, Cacho, realmente fue algo muy personal y particular lo que has expuesto hoy. Creo que todos hemos escuchado atentamente lo que decís y creo que confío en que es toda plena vivencia de tus experiencias y tu facultad de existencia que tenés en este mundo. Te agradezco que hayas compartido eso y ahora te invito a que escuches a una persona que es muy valorada desde lo afectivo y desde lo admirable, que es el profesor Hunt, Sensei Hunt. Es un antiguo maestro antiguo no por la edad, Sensei Hunt. Por favor, perdóneme si he ofendido su trayectoria humana en esta tierra. Pero es muy rico. Esta semana tuve la oportunidad de compartir, él me hizo llegar un par de textos que me parecieron realmente interesantes. Primero, un homenaje a su maestro, a su mentor, que es Danny Van. De él me habló en forma personal y después lo pude conocer a través de su novela. Me pareció algo maravilloso. Lo que él relata, lo que él ve, es la parte que todos esperamos y que hacía mención nuestro común disertante que fue Abinardia, que es el Shu, del Shuhari. Él es escritor también, a través de esto que les relato, son novelas, son muy lindas. Después, si él me autoriza, por este medio, queremos hacerles llegar a cada uno de los que lo solicite los textos, porque realmente son hermosos y son música para el alma. Y además, tuvo una experiencia, me parece que nunca la contó, a través de alguna filmografía o largometraje, y bueno, lo esencialmente que nos une y es común denominador a todos nosotros, que es un profesor de karate, estudiante de Fumio Demura, directo, estudiante de Ryusho Sakagami, estudiante de Tani, o sea, ha tenido una experiencia. Entonces, el sábado que viene, yo quiero que explique él ahora, yo le hago la introducción, de lo que él realmente tiene ganas de hacernos llegar para que nuestra curiosidad como espectadores y seres de aprendizaje con su experiencia nos alegre el alma a través de su relato. Sensei, lo dejo para que se haga su presentación ante todos los oyentes y que despierte ese estado de atención que necesitamos todos los que practicamos karate en un momento. El audio, Sensei. Sí, Ahí sí. está. Bueno, estoy escuchando a esas palabras hablando de mí, antiguo y todo eso, y se me olvidó. Mira, me gustó mucho lo que usted ha dicho del lenguaje de karate. Es muy interesante porque nosotros estamos aquí hablando y ustedes están en Argentina o en Italia, y había un hombre de Serbia la semana pasada, pero todos hablamos casi de las mismas cosas. Y estamos buscando las mismas cosas. Y yo con mis amigos aquí en los Estados Unidos que estudiamos karate, hablamos de las mismas cosas. Es muy interesante que nosotros tenemos ese interés común que nos da tanta vida. Me interesa mucho lo que usted ha dicho antes de los lentes, que vemos el mundo por lentes, los lentes de lo que aprendemos. Porque eso me pasó a mí muchas veces. Y he estudiado varios estilos, Shotokan, y Shitoryu, y Wadoryu, y Goju-ryu, y Shorin-ryu. Y cada vez que he estudiado un estilo,
Entonces, vi el mundo de karate por ese lente. Y me interesa su idea de eso. Pero lo que yo he estado tratando de hacer es perder todos los lentes y ver la cosa karate total en vez de karate por un lente de un sensei, una persona, un estilo o lo que sea, una organización política o todo eso. Porque primero, cuando primeramente estudié karate, era Shotokan. Y yo pensaba que Shotokan era todo y perfecto y el karate verdadero. Y entonces aprendí otro estilo y vi que no, este estilo tiene verdad también y otro estilo. Y cada vez que aprendí otro estilo y más de karate, entendí que estamos mirando al mundo por un lente que no nos deja mirar lo demás. Lo mismo pasa aquí en los Estados Unidos ahorita mismo con los dos lados del político. Aquí tenemos los Democrats y los Republicans, demócratas y republicanos, o como, yo no sé cómo se dice en español. Pero estamos viendo el mundo por un lente. Y lo que tenemos que tratar de hacer es ver el mundo por el otro lente para entender el mundo entero en vez de solamente una parte que estamos peleando. Tenemos casi una guerra aquí en los Estados Unidos. Una cosa que quería decir primero es, no quiero ofenderles con este pobre español que hablo. Yo aprendí a hablar español en España. Y si hay problemas con la gramática o la pronunciación, es su culpa, no es mía. Es culpa de los españoles, porque hablan así con ese acento, ¿sabes? Y tenía que aprender con la Z y la C y todo eso primero. O posiblemente puede ser de los mexicanos que viven aquí en los Estados Unidos, aquí, porque he vivido aquí en Arizona 40 años más o menos, y aquí se habla un tipo de español que más, mejor decir que es un espanglés, ¿sabes? Es una mezcla de inglés y español. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, en Arizona, nosotros decimos almuerzo, decimos lunch. Y los mexicanos entonces aquí dicen lonche. Y la palabra en inglés para basura es garbage. Y los mexicanos dicen garbaje. Y el sitio donde se tira el garbaje, en español sería un basurero, es dump. Y los mexicanos dicen dompe. Y la palabra para camioneta que usan aquí es truck en inglés. Aquí dicen troque. Así que si yo quiero decir, oye amigo, después del almuerzo vamos a llevar la basura al basurero en mi camioneta. Aquí dicen, ¿qué onda, güey? Después del lunch vamos a llevar el garbaje, el dompe en la troca. Así que hay que aprender otra lengua para vivir aquí en Arizona y hablar español. Así que si hay problemas, o son los españoles o son los mexicanos, no sé cuál, pero uno de esos. ¿Me pueden oír bien? ¿Está bien? Sí, bueno. Perfecto, perfecto, Sensei. Perfecto.
empecé, de vez en cuando hablo con ese acento, no sé cuál es. Empecé a hablar, a estudiar karate en 1964 en Pensilvania, en el noreste de los Estados Unidos. Y en Pensilvania, en esos días, en 1964, había como 3 personas que sabían karate. Y uno estaba en mi pueblecito, así que aprendí a estudiar con él. Y de ese día, ese primer día, sabía que había algo en este estudio, en este arte, que quería entender. Y empecé a buscar la verdad de karate, lo que era. Y primeramente estábamos buscando a japoneses para enseñarnos, porque todo el mundo sabe que los japoneses son los únicos que saben karate, si los gringos no lo pueden saber. Así que estábamos buscando japoneses y yo no sabía casi nada, puñetazos y patadas y correr por el nieve en descalzados y heianyondan, era todo lo que sabía en karate. Pero cerca de donde vivía era un japonés. Se llamó Shintani Masaru, Shintani Sensei. Y él vivió en Canadá. Nosotros vivíamos en Pensilvania, que está cerca, como 1 hora o 2 horas. Y fuimos a Canadá para aprender karate de un japonés. Y Shintani Sensei era japonés, pero nació en Canadá. Así que habló un tipo de japonés y inglés y era más como yo que un japonés. Y empecé a estudiar con él y me di cuenta un día que él no sabía karate tampoco más que yo. Él estaba buscando karate. Pero era un buen hombre y muy fuerte y muy humilde y me gustó mucho y quedé con él para 10 años. Y él estaba buscando karate también. Y su familia conoció a Otsuka Hironori, el fundador de Wado-ryu, ¿sabe? Y así que Shintani Sensei se juntó con Otsuka Hironori, que también era japonés, y sabemos que los japoneses son los únicos que saben karate. Y él fue con Otsuka Sensei para aprender más karate. Y después de un rato me di cuenta de que Otsuka Sensei no sabía mucho karate. Y él estaba buscando karate. Y él era japonés también y yo no sabía qué hacer. Pues después en los años como 75, 76, vine a Arizona para vivir. Y fui a California, a los torneos primeros allí en California. Y por fin encontré a una persona que sabía karate, y mucho karate. Era gringo. Y se llamó Ivan. No sé si ustedes le conocen, pero se pronunciaría en español Iván. Dan Iván Sensei. Y él había empezado a estudiar karate en 48 en Japón. Y era como uno de los primeros americanos, uso la palabra americanos hablando de los que viven en los Estados Unidos, ¿sabe? Yo entiendo que ustedes son americanos también, pero aquí usamos esa palabra para nosotros. Era uno de los
americanos de los Estados Unidos que había estudiado en Japón y estudió karate, judo, jiu-jitsu y kendo. Y entonces volvió a los Estados Unidos en 60 y abrió un dojo allá en California, en una ciudad que se llama Santa Ana, que está cerca de Los Ángeles. Y él formó una organización allá, pero como todo el mundo sabe que los únicos que saben karate son japoneses, él volvió a Japón y trajo un japonés joven aquí a los Estados Unidos para ser su japonés de dojo, yo no sé cómo se diría. Y él se llamó Fumio Demura. Tenía 24 años y los dos hacían esta organización que todavía existe y eran casi los primeros verdaderos maestros de karate en los Estados Unidos. Y Sensei Ivan se murió ya hace casi 13 años. Sensei Demura todavía vive y soy parte de su organización que se llama el Genbukai. Y toda la vida desde que empecé karate, he tratado de entender este karate, he tratado de saber la historia de karate, dónde vino y todo eso. Y mi búsqueda empezó de verdad conociendo a esos dos hombres. Sensei Hunt, Sí, señor. disculpe la molestia. En relación a algo que usted mencionaba, Marta creo que querría hacer un breve comentario si no es inconveniente. No, podemos dar brevemente la palabra. Adelante, Marta. Y gracias, ya si les parece Gabriel. bien, luego cerramos y seguiremos la próxima semana con la apasionante y generosa charla que nos va a regalar Sensei Robert Hunt. Desde ya agradeciendo a Sensei Amílcar Coronel que hoy haya tenido la grandeza, el amor y la generosidad de regalarnos su experiencia, su charla y su conocimiento. Adelante, Marta. Le pedí a Gabriel un viejo cuento que yo había escrito que se llama El Biope y que justamente habla de algo que está dando vueltas en la charla, que es el tema de la lectura. Es decir, cada uno lee sobre la realidad, es una vieja lección epistemológica. Bueno, este es un cuento que espero que es un regalo y un homenaje para ustedes, dado que el tema de las múltiples lecturas y en particular de la lectura del karate parece tanto interesarles. Fue enviado entonces al chat grupal y lo enviaremos también al grupo de WhatsApp de Karate Virtual si Sensei Pimentel está de acuerdo. Entonces nuevamente agradecerle a Sensei Amílcar Coronel desde Italia, a Sensei Robert Hunt desde los Estados Unidos. Sensei Pimentel, adelante por favor para realizar el cierre. Más que nada será, si Robert Sensei seguía contando esto, nos íbamos a quedar todos un par de días más porque está reapasionante esto. Robert, esperemos que la semana que viene nos apasiones con tu relato y circunstancialmente va a estar nuestro oído y nuestro espíritu con tus experiencias a través de tu vida dentro del Genbukai y todo aquello que ha visitado y ha tenido participación dentro de los únicos que saben karate, que son los japoneses, ¿no? Yo creo que mi maestro siempre habló de seres humanos. Lo único que hacen los estilos es dividir la unicidad de la práctica de karate. Este medio pretende la unicidad. Así que agradecemos siempre tu esencial comentario, como el de Amílcar hoy, el cuento de
de Marta, que también es tu copropietaria de ciertos escritos muy bonitos que hay, como tu relato de tus novelas. Así que esperamos la semana que viene que llegue pronto, porque todos queremos escuchar tus vivencias, Hunt, dado que me parece que por lo que he leído yo personalmente les garantizo a todos que son muy ricas y realmente curiosísimas. Y para finalizar, propongo, demos entonces un aplauso a Sensei Amílcar Coronel por el regalo que nos ha hecho en el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Gracias, Sensei. Sergio.